Muy buenos días. Vamos a empezar con la resolución de examen. Bueno, la resolución del examen. Resolución de examen del primer parcial de la sigla MED 100, que es anatomía, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar. La primera pregunta, pues, que se vería en su examen era que la cara anterior de las masas laterales o laberintos etmoidales se articulaba con cierto hueso. Entre esas nos daban 5 opciones. Todas daban 5 opciones, ¿no? El lagrimal, el frontal, el maxilar, el esfenoides y los palatinos, ¿no? Esta tienen que darse cuenta de las masas laterales principalmente, ¿no? Aquí creo que, bueno, vamos a ir directamente a la respuesta porque eso fue mal, ¿no? La respuesta en este caso era la lagrimal, ¿no? Y ahí están las masas laterales. Las masas laterales sabían que tenían una forma cúbica, ¿no? La cavidad orbitaria por fuera, que era la cara lateral, famosa lámina papirácea, y la lámina interna era con la parte de las fosas nasales, ¿no? Conformado. Por dentro se conforma por 6 caras, ¿no? Teníamos una cara anterior, posterior, lateral, medial, anterior y posterior, ¿no? Inferior, superior. La cara anterior específicamente se articulaba con el unguis o hueso lagrimal, que presentaban unas semiceldillas en el cráneo articulado que conformaban las celdillas etmoido-unguiales, ¿no? Ya, esa es más teoría, ¿no? Sé que algunos aquí dijeron maxilar o lagrimal. Según el patrón que marca, sería la respuesta lagrimal, ¿no? Ya según los libros, dicen que también podría ser la apófisis ascendente del maxilar. Así que básicamente puede ser una o la otra. Más, yo si es que no la hacen valer, digamos, podría ser pregunta trampa en todos casos, ¿no? Porque si bien pudo haber, según la nomenclatura actual, maxilar estaría bien, ¿no? Maxilar sería superior. Aunque también para escaparse de la respuesta verdadera, pueden decir, pero no especifica si maxilar superior o maxilar inferior. Entonces cualquiera podría decir, maxilar inferior. Entonces estaría mal, ¿no? En el caso que fuera un maxilar inferior y fuera lagrimal, ¿no? En el otro caso, como una segunda opción, yo les estoy dando las opciones de que les pueden decir, no, está mal. ¿Por qué está mal la maxilar y por qué está bien solo lagrimal, ¿no? Lagrimal no tiene ahí opciones de equivocaciones, ¿no? Solo sería el de maxilar. ¿Por qué? Una por la que ya les dije, ¿no? Que no especifica si es un maxilar superior o maxilar inferior. Por eso llegaría a estar mal esa. O segunda opción sería que solo en el maxilar se articula con su apófisis ascendente, no se articula en sí con todo el hueso maxilar, así que con el lagrimal, sí, ¿no? Casi básicamente con todo el hueso lagrimal, más en el maxilar superior solo articula con su apófisis ascendente del maxilar. En el caso del patrón, la respuesta en esta pregunta era lagrimal, ¿no? La primera. Había otra que decía, la segunda pregunta, ¿qué músculo realiza el movimiento de diducción o lateralidad de la boca, ¿no? Te colocaba diferentes músculos. Te colocaba todos los masticadores más el digástrico, ¿no? Que era el vientre posterior del digástrico. En este caso, la respuesta era el pterigoideo lateral, ¿no? El pterigoideo lateral, músculo, específicamente pterigoideo lateral, que yo les dije, ¿no? El lateral, pues, da un movimiento lateral y el medial va a dar un movimiento medial, ¿no? Y aquí tenemos la acción de lo que vendría a ser el pterigoideo. El pterigoideo tenía diferentes haces, unas superiores, inferiores, profundo y superficial, ¿no? Pero básicamente todos me ayudaban o me aplicaban la funcionalidad a que solo me realice cierta función. Podía realizar descenso, propulsión, que es la contracción bilateral de los fascículos inferiores, lateralidad centrífuga, contracción lateral, y sobre todo, que era una contracción unilateral, ¿no? También como sería una bilateral. Esto pues me daba una contracción lateral a los lados. Como dice bilateral, porque decir que está dándome contracciones. Al contraerse, va a estar dándome un movimiento de lateralidad. Exactamente, ¿no? Teníamos el otro, que era del seno carotidio y glomus carotidio, ¿no? Que tiene la función en cambios de presión. Estaban diferentes opciones. Me faltó colocar la pregunta completa, ¿no? Decía, seno carotidio y glomus carotidio que tienen la función en cambios de presión arterial y quimiorreceptores se localizan era la pregunta, ¿no? Y ya te decían en el origen de tal, en la terminación de tal, en el origen de tal, la terminación de tal. Solo una pregunta ahí varía, o bueno, difería, ¿no? De las demás, que era la siguiente. La respuesta en este caso era la división de las carótidas comunes o primitivas. Exactamente acá, ¿no? Cuando se dividían estas dos, tanto la carótida interna como la carótida externa, pues a ese nivel teníamos el famoso glomus o cuerpo carotidio, que encargaba de la presión, ¿no? Cuando una presión está baja, cuando una presión está alta, inervados por diferentes nervios, como ser el nervio de Hering y el nervio de Sion, si no estoy mal, son
glosofaringios, que ellos vendrían a ser mis famosos varoreceptores. Y después teníamos otra, la siguiente, que era qué estructura anatómica pasa por el triángulo de Pirogov. Teníamos diferentes triángulos, ¿no? Era el de Faraday, el de Pirogov y el de Becklar, ¿no? Y teníamos creo que uno arriba, otro, ¿no? Más ese no entró. El que nos interesaba a nosotros, pues era el de Pirogov, en este caso del examen, ¿no? Compuesto por nervio hipoglóso límite superior, el borde posterior del miloyoideo y el tendón intermedio del músculo digástrico, ¿no? El contenido era la arteria lingual, y pues esa era una de las opciones, porque me aparecían arteria facial, arteria carótida externa, la arteria maxilar interna y el nervio glosofaríngeo, ¿no? Pues la respuesta más era arteria lingual, porque me decía el contenido de esta que yo quería conocer, ¿no? Muy bien. ¿No era la B, o sí? A ver, A, B, perdón, me confundí porque en el examen no ve que decía CC, pero era la arteria lingual. El doctor la regaló esa. Sí, 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 la B, exactamente, la B, ¿no? Ay, Me gracias. equivoqué al escribirla. Gracias. Camila. Ok, sigamos, ¿no? Uno de los siguientes músculos no se inserta en la clavícula. Para eso solo teníamos que tener en mente qué músculos se insertan en la clavícula, ya sea cara superior, cara inferior, borde anterior y borde posterior, ¿no? Hacia el nivel del borde anterior teníamos el deltoide, bueno, en su epífisis distal, el deltoide y el trapecio, y a su epífisis proximal en la cara anterior, perdón, cara superior teníamos el esternocleidomastoideo, y entre el borde anterior y cara superior de la epífisis proximal teníamos al pectoral mayor. Y justamente me daban este músculo, y me daba un músculo más, cual esa era la opción, ¿no? Era el pectoral menor. Una de las siguientes estructuras no se encuentra en las cápsulas. Para eso, ¿qué teníamos primero que observar o que teníamos que ver, no? Solo teníamos que ver, bueno, teníamos que pensar en la escápula, ¿no? Yo les nombré esa vez de la clase de miembros superiores, la estructura, en la cara anterior, en la cara posterior, en el borde cervical y demás, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estructuras me daban en las opciones que me daba la pregunta, no? Me daba el acromión, creo que me daba, perdón, la apófisis coracoide, me daba el acromión, creo que me daba fosa subescapular o era la infraespinosa, y eran otras estructuras que sí pertenecían a la escápula. Más en la pregunta me decía no se encuentra, ¿no? No se encuentra, eso siempre hay que ver esos detalles. Era la apófisis coronoide. La apófisis coronoide, ¿en qué hueso se encontraba, chicos? ¿Se acuerdan? En el En el húmero. Húmero. Cúbito. exacto, Ay, ¿no? Es como que húmero. Cúbito, cúbito, ¿verdad? Que se cúbito, articula cúbito. Teníamos húmero. una apófisis coronoide y la otra apófisis que se denominaba la apófisis olecraniana. Muy bien, para la fosa olecraniana, ¿no? En el húmero está la fosa, ¿no? La fosa olecraniana, hacia Ah, la ya. cara posterior del húmero. Exacto. Entonces, en este caso era la que no se encontraba, la apófisis coronoide. No había otra donde más dudarlo, ¿no? Esa era la que no se encontraba. Ahora aquí también había una de las siguientes estructuras, no forma parte del túnel del carpo. Tenemos tres regiones, a nivel del carpo, ¿no? Si bien es muñeca, se subdivide en ciertas celdas, si es decirlo así, ¿no? Era en una celda que es la famosa canal del pulso, tabaquera anatómica, fosa de la droga, o el canal carpiano, túnel del carpo, y el canal de Guyon o canal cubital, ¿no? Teníamos eso, ¿no? En el caso del túnel del carpo, siempre mayormente estos quizás siempre preguntan contenido. También ahora lo configuraron la pregunta, es decir, siguientes estructuras no forman parte del túnel del carpo. Así que no solo me tenía que interesar en el contenido, sino también los límites que me componen esto. Y ahí teníamos, ¿no? Teníamos en lo que vendría a ser, lo primero que yo tenía que saberme que era el nervio mediano, los cuatro tendones flexores superficiales, los flexores profundos y un flexor propio del dedo gordo, ¿no? Muy bien. Y también me daba otros huesos, cuales venían a ser el pisiforme y el trapecio, ¿no? Trapecio y pisiforme, trapecio y pisiforme. Muy bien. Si bien, supongamos en el caso de que yo no me acordaba del nombre de los huesos, supongamos, yo solo sabía que pasaba el nervio mediano, pero en las opciones había una opción cual yo sabía que no formaba o no pasaba o no era el límite del túnel del carpo, porque yo siempre le dije, el túnel del carpo se compone de 10 estructuras. Algunos libros dicen 9, otros dicen 10, ya difiere bastante la nomenclatura, ¿no?
Creo que en el testigo, en el Rubier dicen 9 más. En general, siempre en diferentes páginas de Google, Facebook, YouTube, quedamos en que son 10, ¿no? En este caso serían nervio mediano y los 9 flexores, más el trapecio y el pisiforme, ¿no? Algunos se equivocaban al pensar que al trapecio lo estábamos denominando como el músculo trapecio. Pero en este caso no era así, ¿no? Había una estructura cual me nombraba que no pertenecía al túnel del carpo. Al túnel del carpo yo no me refiero a todo esto. El túnel del carpo solo es esto de acá. Este es el canal del pulso. Perdón, esto sería el canal cubital. Y más o menos por acá, entre los límites de los extensores del pulgar, pues tendría que venir para la famosa tabaquera anatómica, ¿no? ¿Y alguien se acuerda cuál era esa respuesta de esta pregunta? Era la, ¿se acuerda? ¿Alguien? De esta Arteria. pregunta, la arteria radial. Exacto, arteria radial, porque en ese caso nosotros conocíamos que la arteria radial pasa ¿por qué fosa? Por la fosa, ¿por qué fosa pasaba? Del pulso. Canal del pulso, Canal fosa del pulso. radial, tabaquera anatómica y demás, ¿no? Con saber eso, ya nosotros tenía que irse a la mente, radial no es. Simplemente con saber cuál era el contenido de la fosa radial, tabaquera anatómica, ¿no? Simplemente sabíamos que era eso y ya era fija que no era esa, ¿no? Básicamente, y a los otros sí, en que sea que no era, no sabíamos, yo les dije antes del examen, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, exactamente no saben cómo se compone de la fosa, el canal del carpo, en este caso el túnel del carpo, si se acordaban de la tabaquera anatómica, cuál era el contenido, obviamente decían, ah, la arteria radial no es, y simplemente ya está, resulta su pregunta. Ok, las arterias etmoidales anterior y etmoidal posterior que contribuyen a irrigar las fosas nasales son ramas colaterales de la arteria. ¿Qué arterias era la que tenían? Era la, Tálmica. muy bien, oftálmica, da 11 colaterales, ¿no? Arteria lagrimal, central de la retina, supraorbitaria, ciliares cortos, ciliares largas. Entre estas van a dar las ciliares anteriores, las musculares, las etmoidales y las palpebrales, ¿no? Yo me acuerdo que tenía, yo en mi libro colocaba una mnemotecnia, cual era la señora Susi toma 2 muestras de etanol y una de, no me acuerdo qué era. Pero también yo me acuerdo otra, casi no mnemotecnia, sino es solo una de las primeras palabras, que era la C, Susi, mu, et, pa, y la última que era frontal, ¿no? Casi no se la toman nunca en cuenta eso, que era una terminal, ¿no? La C, Susi, mu, et, y ahí ya más o menos yo me daba cuenta, ¿no? Ah, ya, etmoidales, ¿no? Muy bien. Entonces la respuesta era la oftálmica en este caso. Me daba también opciones como que la maxilar interna, que la carótida externa, que la carótida interna. Ahí pudo ser un poco confuso, ¿no? Eh, porque si bien la carótida interna me da ramo cavernoso, me da el carótido timpánico, me da las cerebrales y al final y me da una colateral que vendría a ser la oftálmica. Puede ser esa, quizás si no hubiera habido la opción de la oftálmica, quizás pudo haber sido esa, ¿no? Pero me aparecía la opción de la oftálmica, ¿no? Así que varias personas quizás se hayan confundido en eso. Ahora había la otra pregunta, que era ¿qué estructura se encuentra dividiendo la cara anterior y posterior del globo ocular? Para esto teníamos que saber primero qué, cómo se componen las caras. Las caras se componían, bueno, perdón, las cámaras. Adelante, en la cámara anterior entre la córnea y el iris, y la cámara posterior era entre el iris y el cristalino. Entonces la respuesta, ¿cuál era acá? ¿Qué se repite entre estas dos cámaras? ¿Qué se repite, chicos? ¿Se repite? Iris. Entonces, ¿qué era? Aquí está, córnea, iris. Iris, cristalino. Muy bien. Entre estas dos cámaras, anterior y posterior, hay el famoso humor acuoso, ¿no? Que es el contenido de estas dos que pasa y pasa y pasa y se reabsorbe, ¿no? En el nivel del ángulo iridocorneal. Entonces la respuesta era iris. Muy bien. El utrículo y el sáculo se encuentra en. Para eso, ¿qué debemos recordar? Cómo era la composición del oído, ¿no? De todo el oído. Sería desde un oído externo, un oído medio y un oído interno, ¿no? El oído medio directamente cuando a ustedes se le venga a la mente, ¿qué tienen que pensar? Tienen que pensar en la caja timpánica. En esa caja timpánica vamos a encontrarnos de diferentes. Vamos a encontrar en los huesecillos, en los huesecillos del oído, vamos a encontrarnos la fosa oval, el agujero oval, agujero redondo, o fosa oval, fosa redonda, y demás estructuras, ¿no? Pero en el oído interno, siempre que ustedes escuchen oído interno, tienen que tenerse a la mente utrículo, sáculo y conductos semicirculares, nada más. Y ya adentro va a tener la linfa,
perilinfático y demás, ¿no? Pero exactamente era utrículo y sacro. Entonces la respuesta acá era oído interno. La mayoría de los músculos de la lengua están inervados por el siguiente par craneal. La mayoría, más no estoy hablando de todos, ¿no? Pero al mencionar mayoría, yo tengo que acordarme del nervio que inerva la mayoría. Teníamos entonces la imagen, ¿no? Aquí teníamos, por ejemplo, ¿por qué aquí colocamos C1, C2, C3, C4? Porque este famoso nervio hipogloso me daba una rama descendente, ¿se acuerdan? Y esta rama descendente, pues, me inervaba a los músculos infrayoideos, excepto uno, ¿no? No tiroyoideo. Y los demás, los demás músculos de la lengua son inervados por el hipogloso. Entonces, en esta pregunta, la respuesta era el nervio doceavo par craneal. ¿Por qué? Porque el hipogloso mayor también es denominado doceavo par craneal, respecto a números romanos, ¿no? Muy bien. ¿Qué músculo inerva el nervio espinal o accesorio? ¿Alguien se acuerda quiénes me inervaban el espinal y el accesorio? ¿Qué músculo? Trapecio. Muy bien, el esternocleidomastoideo y el trapecio. Siempre bueno, yo siempre me confundía en dos músculos. Yo siempre me sabía confundir esta inervación me la sabía confundir con el redondo menor, si no estoy mal, y el deltoide. Más eso es el circunflejo, ¿no? O axilar. En este caso, sí, tiene razón su compañero Daniel. Era el famoso nervio accesorio que venía por acá y me inervaba tanto al trapecio y me daba una rama al esternocleidomastoideo, ¿no? Aquí me da una rama al esternocleidomastoideo y otra al trapecio. Muy bien. Entonces la respuesta, ¿cuál era acá? Era el músculo trapecio. Eso me pedía, ¿qué músculo me daba? Después ya me daba músculo deltoide, músculo redondo menor, si no estoy mal me daba, y demás músculos, ¿no? Sigamos. Ahora, esta es una pregunta que si bien la he pensado harto, ¿no? Más en el patrón, ya vamos a ver qué es lo que dice. Y sí, tiene razón, más. Esta yo me hubiera equivocado, igual me hubiera equivocado, ¿no? El ligamento anular se encuentra en una de las siguientes articulaciones. Teníamos diferentes articulaciones, ¿no? Teníamos la humerocubital, la humerorradial, la radiocubital superior, la radiocubital inferior y la escapulumeral. Todas esas articulaciones me dan para que yo primero piense en el tipo de articulación, más en el ligamento es diferente, ¿no? Hay ciertas eras. La de respuesta, por ejemplo, era el radiocubital superior. Ahora, ¿por qué el radiocubital superior? Porque si verdaderamente el ligamento, hay un ligamento, aquí está, el ligamento anular, que también se le denomina ligamento anular del radio. ¿Por qué se le denomina ligamento anular del radio? Porque antiguamente había otro ligamento anular a nivel del carpo, ¿no? Pero bueno, viendo hoy en la bibliografía, estaba revisando eso. Ahora el ligamento anular del carpo se lo denomina como ligamento transverso del carpo. Ya no se lo denomina ligamento anular. Antes se lo diferenciaba, ¿no? Ligamento anular de la cabeza del radio y ligamento anular del carpo. Se lo diferenciaba en esas dos formas. Más en la nomenclatura actual, ligamento anular tiene que venirse a su mente lo que vendría a ser el radio, ¿no? Y el ligamento anular del carpo vendría a ser hacia la parte inferior, ¿no? En este caso, pues la respuesta era radiocubital superior. Ahora, ¿en qué cartílago ¿en qué cartílago de la laringe se localizan las apófisis vocal y apófisis muscular, ¿no? Eran dos apófisis. Pues teníamos en las aritenoides. En la aritenoide presentaba esto es una vista de cara posterior. Y aquí está bien marcadito, en un color más suavecito. Y a nivel más parte de la cara lateral o ángulo externo, inferior externo, se encontraba la apófisis muscular y más interno se encontraba la apófisis vocal hacia su cara medial, ¿no? Tendríamos estas dos apófisis. Entonces, la respuesta ahí era el aritenoide, ¿no? Muy bien. Una de las siguientes arterias no irriga la faringe. Me daba varias arterias, ¿no? Me daba lo que vendría a ser la faringe ascendente, la palatina ascendente, la palatina descendente y creo que me daba otra faringe, ¿no? ¿Me acuerdo? Pero me daba una que decía, como ahí está la respuesta, ya salió, que era la espenopalatina. Tenemos que leer bien que la pregunta dice no irriga, no irriga, no, o sea que no, esa no va a formar parte del irrigador, esa no. Yo fácilmente, ¿cómo me pude haber guiado? Yo fácilmente pude haberme guiado al pensar en la espenopalatina, ¿qué voy a pensar? Voy a pensar que esa me irriga las fosas nasales, más no, la fosa nasal a nivel anterior, ni siquiera la parte posterior como para pensar, puede ser que me irrigue la nasofaringe, más no, ¿no? Me irriga sobre todo las fosas nasales anteriores, que era el famoso plexo de Kiesel. Entonces, en este caso, la esfenopalatina no irrigaba, ¿no? Eso era lo que me pedía la pregunta y esa era la respuesta, ¿no? Muy bien.
Ahora esta también está medio sencilla, ¿no? Uno de los siguientes músculos no forma parte del manguito rotador del hombro, ¿no? El manguito rotador se compone de 4 músculos. El supraespinoso, el infraespinoso, el infraespinoso, que esto es una cara posterior, el subescapular, que estaba en la cara anterior de la escápula, y el redondo menor, que también está a nivel de la cara posterior, ¿no? Entonces, me decía esas opciones, ¿no? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular. Y teníamos entonces el redondo mayor, ¿cuál era la opción incorrecta? Y ese redondo mayor, ¿dónde lo habíamos conocido? Lo habíamos conocido que el redondo mayor se insertaba a nivel del labio interno de lo que vendría a ser la corredera bicipital, ¿no? O labio posterior. Son músculos del antebrazo inervados por el nervio radial, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que se nos tenía que venir cuando escuchábamos nervio radial? Que eran todos los músculos extensores o en todo caso todos los músculos de la parte posterior, ya que el nervio radial es uno de los, es el único nervio que me inerva la parte posterior, ¿no? Y teníamos diferentes músculos. Teníamos entre las 5 opciones puros, extensores, extensores, extensores. Así que desde ya sabíamos que esas estaban bien, porque aquí nos dice excepto, teníamos que encontrar qué músculo no es inervado. En otras palabras, qué músculo está presente en el plano anterior. Y entonces teníamos entre el anconio y entre el pronador redondo, ¿no? Que eran esos dos tipos de músculos que teníamos. En este caso, por ejemplo, yo me hubiera acordado de qué manera, me hubiera acordado yendo a la práctica y yo se lo mostré ese músculo. El pronador redondo es uno de los músculos que está a nivel de la cara anterior del antebrazo. Entonces, si está en la cara anterior, ¿va a ser inervado por el radial? No. Entonces, el pronador redondo aquí está, en la cara anterior. Nace aquí no ver el nivel de la epitróclea, son músculos epitrocleares, hacia en la cara anterior. Entonces, como es cara anterior, yo puedo pensar que no es inervado por el radial. Y ese es el anconio. El anconio, esta es la cara posterior, si se dan cuenta. El anconio sí es inervado por la cara posterior. Perdón, sí está en la cara posterior. Entonces, básicamente yo debería pensar cara posterior, nervio radial. La respuesta era en ese entonces, pronador redondo. ¿Por qué? Porque está en el plano anterior. Y en el plano anterior no inerva el radial. Es el único que va por atrás, por la parte posterior, y pues va a inervar a todos los músculos posteriores. El límite entre el mediastino medio y posterior es, yo aquí me confundí, me acuerdo, su amigo me preguntó y yo le dije directamente ángulo de Lewis, con que me dijo límite de mediastino. Yo pensé que se refería a un mediastino superior y un mediastino inferior, que esa sí es el ángulo de Lewis, ¿no? Más leyendo bien la pregunta, era pues límite de mediastino medio y posterior, ¿no? Y así que tenemos que primeramente dividirnos lo que viene a ser entre mediastinos, ¿no? Teníamos un mediastino inferior, un mediastino superior, que aquí sí lo divide el ángulo externo por de Lewis, a nivel de la cuarta vértebra torácica, T4, ángulo de Lewis y demás. Pero también teníamos a nivel inferior un mediastino medio, un mediastino anterior y un mediastino posterior. El mediastino posterior, perdón, el mediastino anterior está dividido solamente muy poquito, muy pequeña la parte, como verán aquí la parte celeste, pues que viene a ser el espacio retroesternal o el espacio precardíaco, ¿no? Muy bien. El mediastino medio siempre hemos sabido que es donde pertenece el corazón. Y pues entre el mediastino medio, que es más o menos donde termina aquí la cola del corazón, si decirlo así, y el mediastino posterior, que es este lado de ver, donde ya está la aorta torácica mayormente, hay esta estructura que me está dividiendo estos dos, ¿no? Entre el mediastino medio y el posterior, que se llamaba, y el cual está en su examen, era la bifurcación de la tráquea. También teníamos ángulo de Lewis, creo que sí. Y justamente esa, en mi caso, me hubiera hecho confundir si no lo hubiera leído tranquilamente o lo hubiera leído a la volada, ¿no? En todo caso, esa era la respuesta. Entonces, el límite entre el mediastino medio y posterior era la bifurcación de la tráquea. Creo que al final no se lo dije, siempre me olvidaba, van a disculpar. Pero ahora se lo digo, aunque sé que haya pasado su examen y no me siento tan mal porque se me había olvidado decirle ese datito. Entre T4, aquí T4, T5, T6, T7 y T8, este tipo de vértebras se denominan vértebras de Giacomini. Son las vértebras donde está ubicado el corazón a nivel vertebral. Es de la manera que lo ubicamos al corazón, ¿no? Se denominan vértebras de Giacomini o Giacomini, algunos le dicen, ¿no? Es de T4 a T8, para que tengan ese datito, ¿no? Muy bien. ¿Qué estructuras anatómicas sirven de inserción a las cuerdas tendinosas del corazón? Muy bien. Teníamos músculo de primer orden, músculo o columnas carnosas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, ¿no?
Las de primer orden, pues, son los músculos papilares. La de segundo orden eran la forma de puentecito. Y la tercer orden era en forma como de peine, que eran los famosos pectinios, o sobresaliencias, pero que ni siquiera alcanzaban un puente. Todo su borde de este músculo estaba adherido a lo que tendría que ser la musculatura cardíaca. Y aquí está la foto, ¿no? Aquí está lo que vendría a ser los músculos papilares. Músculos papilares, esto en un corazón se vería bien si son anterior, posterior o septal, ¿no? En este caso serían los músculos papilares que presentan estos famosos compuestos de tejido conectivo, que serían las cuerdas tendinosas. Entonces, en este caso, ¿quiénes eran estas estructuras anatómicas? Músculos papilares. Si hubiera aparecido la opción de músculos de primer orden, también era la respuesta, ¿no? Ahí está, más bonito aquí. Músculos papilares de primer orden. Músculos papilares de primer orden. Una de las siguientes cavidades del corazón se caracteriza por tener pared más gruesa, más fuerte y cavidad más grande. Se la quise colocar tal como está, ¿no? La respuesta. Aquí tendríamos que pensar un poco, aunque directamente con pared más gruesa, ya se nos viene una cavidad directa al corazón, ¿no? Más fuerte, sí. Y cavidad más grande. Si bien nosotros decimos que la musculatura de esta cavidad es bien gruesa, podríamos pensar que reduce su tamaño, ¿no? Pero hay que imaginarse que, si bien no es la más grande, por ejemplo, yo pensaría en una aurícula, ya que tiene menos musculatura y pues una de las funcionalidades es que ahí venga la funcionalidad del retorno venoso, ¿no? En las aurículas, sobre todo la aurícula derecha, donde el retorno venoso depende de las venas cava superior e inferior, ¿no? Esa debe ser grande para almacenar tanta sangre que en la diástole se redaje, pasa al ventrículo y en la sístole la empuje, ¿no? Eso debería ser lo correcto, ¿no? Pero en esta quizás fue error de typeo, quizás hayan pensado una lógica, o quizás haya sido una pregunta trampa, ¿no? No es que tampoco, yo les dije siempre que hay ciertas preguntas trampas como para confundirlos, ¿no? Pero con decirles más gruesa, ¿qué es lo que se nos tiene que venir a la mente? Se nos tiene que venir a la mente esta cavidad. Esta cavidad. Esta cavidad que tiene una pared mucho más gruesa que el famoso ventrículo derecho. Entonces la respuesta acá era el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo. ¿En qué parte del corazón se encuentra la fosa oval circunscrita por el limbo de la fosa oval o anillo de Busens? Un anillo que se lo... ¿no? Pues teníamos acá el anillo de Busens, perdón, fosa oval con el anillo de Busens. Exactamente eso es en la cara medial de la aurícula derecha. Exactamente en la cara medial de la aurícula derecha. Más esa opción no había en las opciones del examen, ¿no? Había una opción que también es semejante a la opción que deberíamos colocar, ¿no? Por ejemplo, en el otro lado, a nivel de la aurícula izquierda, a ese nivel de la fosa oval ya no se denomina fosa oval, sino se sabe denominar fosa semilunar también. Pero en este caso solo me refería a fosa oval, y como no había la opción de ninguna, quizás con ninguna a mí me hubiera confundido la opción, sino que habían directamente las opciones, en ese caso era el tabique interatrial. Tabique interatrial, ¿no? Ahí estaría ubicada la fosa oval. ¿En qué cavidad del corazón se localiza la banda moderadora, banda arciforme también llamada, tabique o tabique septomarginal, que contiene el haz de His derecho y constituye el límite entre la cámara de entrada y de salida de esa cavidad? Tenemos en esta cavidad que podemos estar imaginándonos músculos papilares, tenemos el músculo enano de Lancisi, también llamado músculo del cono arterial, o el del cono arterial de Luschka o músculo de Luschka, y también tenemos la banda moderadora arciforme o tabique septomarginal. Hay que pensar un poquito, ¿no? Hubiéramos pensado en la aurícula derecha no me encuentro ciertos músculos, ¿no? Más que todo músculos pectíneos en forma de peine de tercer orden, más no tengo otros músculos. En la aurícula izquierda, lo que importa ahí es saber que llegan las venas pulmonares, nada más. En el ventrículo izquierdo, saber que es una de las cavidades más gruesas y que de ahí nace la aorta, ¿no? Y pues por descarte, ¿no? En el ventrículo derecho era mi respuesta correcta. Aquí tenemos una imagen muy bonita a este nivel del corte del ventrículo derecho, y ayer lo hemos visto en práctica, donde era el tabique interventricular, donde se despega. Aquí está, por ejemplo, aquí también, por ejemplo, este sería el músculo enano de Lancisi, si mal no estoy, o sería sí creo que es el músculo enano de Lancisi, ¿no? Ok. Y después salía una trabécula septomarginal que yo les dije que se une al pilar anterior, ¿no? Al pilar anterior para la valva anterior. Aquí, ¿ven? Tabique septomarginal a la valva, al músculo papilar de primer orden para la valva anterior. Muy bien. Entonces, ese sería, ¿no? Aquí mucho más bonito se nota.
Aquí. Era la parte anterior. Y aquí está. Este que se viene acá. Entonces, esta cavidad que es el ventrículo derecho. Entonces, esa era la respuesta. Las venas pulmonares, esta era una pregunta, así decirlo así, regalada, ¿no? Terminan en una de las siguientes cavidades del corazón. Solo teníamos que saber circulación sistémica y circulación menor o directamente, como les dije, básicamente como siempre ha sido mi lógica de mí. Mi lógica de mí ha sido, a ver, pensar en un corazón muy bonito. Sé que no es así exactamente, pero bueno, así me guío, ¿no? La dividimos en 4 cavidades. Aquí mucho más grande todavía, las cavidades. Arriba son las aurículas. Arriba son las aurículas. Abajo son los ventrículos. Abajo son los ventrículos. Esto era derecho. Y todo lo derecho para mí, porque lo veo a mi paciente de cara, es izquierdo. Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha, ya por descarte, ¿no? Ahora, básicamente, tengo que saber, como le dije, A, B y B, A. ¿A qué me refiero con esto? Que de las aurículas nacen venas y de las venas nacen, perdón, de la aurícula nacen venas y de los ventrículos nacen arterias. Básicamente eso. Entonces aquí ya sé que de estas van a salir venas y de estas de acá de los ventrículos van a salir arterias. Muy bien. Aurícula derecha, yo les dije que siempre que piensen, esta imagen tienen que grabársela en su mente. Grábensela hasta que no puedan más, ¿no? Sí o sí tienen que grabársela en su mente. Entonces, yo cuando imagino esta imagencita ya la tengo bien grabada en mi mente, tengo que saber que aquí vienen 2 grandes vasos. Y ya por ende voy a saber que es vena cava superior y vena cava inferior. Muy bien. Del ventrículo izquierdo, escuchen ventrículo izquierdo, directamente su mente tiene que pensar en qué. Bueno, de aquí va a salir así. No acá, no hagan caso. Tiene que salir de su mente acá, aorta. Entonces sería aquí la arteria, aquí la vamos a colocar, arteria aorta, ¿no? Muy bien, ya están descartadas. No vena cava ni arteria aorta, ¿no? Entonces, en la aurícula izquierda y en el ventrículo derecho. En la aurícula izquierda tienen que saber que es una de las cavidades más posteriores, ¿no? Casi, no es la más posterior, la aurícula derecha es la más posterior. No, la aurícula izquierda sí es la más posterior, perdón, la aurícula izquierda es la más posterior. Tengo que acordarme de que es la, como yo siempre le digo, es la mochila del corazón. Y al decir que es la mochila del corazón me refiero a que es la más posterior. Y como es la mochila, pues tiene una mochila muy bonita que ¿quién vendrían a hacer? Van a venir a hacer las 4 venas pulmonares y 4 venas. Entonces ahí es las venas pulmonares. Pero no solo hay venas pulmonares, también hay arterias pulmonares. Y por descarte, ¿qué yo voy a pensar? Voy a decir entonces, arterias pulmonares me quedan en el ventrículo derecho. Listo. Entonces aquí me decía, las venas pulmonares terminan en una de las siguientes cavidades del corazón. Entonces ahí está. Pero no sé, me gustó más esto para que me entiendan, ¿no? Era en el atrio izquierdo, ¿no? Perdón, venas pulmonares, sí. Esperen. La pregunta decía venas o arterias, ¿se acuerdan? Venas. Ya venas, entonces sería, sí me equivoqué, creo. Era la, a ver, de venas, claro, atrio izquierdo, exactamente, estoy equivocando. Atrio izquierdo, venas pulmonares, muy bien. Venas pulmonares atrio izquierdo. Esa sería la respuesta, ¿no? Básicamente. Sigamos. La cavidad pericárdica, muy diferente al espacio pericárdico, son bastante diferentes, se localiza en, ahí está el dibujito, ¿no? Este es pericárdico. Cavidad pericárdica es un espacio potencial pequeño donde contiene el corazón. ¿Dónde se va a encontrar? Entre el pericardio visceral y el pericardio parietal. ¿Y había esa opción? Sí, había, que decía entre el pericardio parietal y el pericardio visceral, ¿no? Muy bien. La arteria interventricular anterior y circunfleja son ramas de la arteria. Y ahí tenemos el corazón muy bonito. Teníamos tanto una circunfleja izquierda, perdón, esta es la circunfleja izquierda, perdón, coronaria izquierda, me disculpa. Coronaria izquierda y tenemos la coronaria derecha. La coronaria derecha. Algo diferente, por ejemplo, en estas coronarias, es que la coronaria directamente me va a dar la interventricular posterior, como verán acá, ¿no? Aquí, esto yo le dije que va a diferenciarse en el corazón propio que vamos a verlo, ¿no? Pero aquí lo que me interesaba en esta pregunta era saber de la coronaria izquierda. La coronaria izquierda me da 2.
Mira como ven acá la circunfleja izquierda, aquí la ven, se está yendo en circunfleja. ¿Por qué dice circunfleja? Por algo se llama circunfleja, porque va a rodear, se va a ir en forma de círculo, circunfleja. Y aquí ya se llama interventricular anterior. Sé que aquí recién a lo último le llama interventricular anterior, o también arteria descendente anterior izquierda. Pero todo esto se llegaría a llamar anterior. No hay pasa nada, interventricular anterior. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Arteria ventricular anterior, arteria circunfleja, era la arteria coronaria izquierda, ¿no? El tronco secundario posterior del plexo braquial origina el nervio. Eso creo que nadie la habrá fallado en esa pregunta porque la hemos repasado y la requete pasado en lo que vendría a ser cadáver, ¿no? Acuérdense que tenían troncos primarios, troncos secundarios. ¿Sí? ¿Cuál era la respuesta de la anterior pregunta? Coronaria izquierda. Gracias. De nada. Tronco secundario posterior del plexo braquial origina el nervio. La hemos requete pasado y requete pasado. Aquí está la imagen, ¿no? Habíamos dicho que de C5, C6, C7, C8, T1, C5, C6 me formaba uno, C7 formaba solito, el C8, T1 me formaba otro tronco primario, ¿no? Superior, medio, inferior. Ya estos tenían divisiones anteriores, divisiones posteriores, mientras que el primer tronco primario y el segundo tronco primario ya me daban el tronco secundario anteroexterno, fascículo lateral, fascículo externo, ¿no? El tronco primario inferior me daba pues el tronco secundario anterointerno o fascículo medial, ¿no? Era esas las divisiones anteriores, más las divisiones posteriores solo me daban un tronco secundario posterior, porque era el único posterior, no había más. Entonces en ese tronco secundario posterior, las ramas terminales, creo que decía ramas terminales, no, directamente me decía que originaban, ¿no? Son dos nervios que yo me tengo que conocer, y yo les dije, ¿no? También se lo denomina al tronco secundario posterior radio circunflejo, al tronco secundario anterointerno se lo denomina también medio cubital, y al tronco secundario anteroexterno también se lo denomina medio músculo cutáneo, para que ustedes más o menos se den cuenta de qué nervios yo voy a hablar. En el caso del tronco secundario posterior, yo solo me tenía que guiar entre radial y circunflejo. Una de estas dos me tenía que aparecer en la respuesta, sí. Creo que decían muchos nervios, más solo el único que me aparecía relacionado a esto era el circunflejo. Si no me decía circunflejo, pudo decir maxilar también. Circunflejo axilar es lo mismo, ¿no? Y en el otro caso sería radial, ¿no? Ahora, el triángulo del cuello, formado por el vientre posterior del digástrico, homozoideo y esternocleidomastoideo, se denomina triángulo D. Hay diferentes tipos de triángulos. Primeramente teníamos que saber en esta pregunta que nos vamos a referir a triángulos anteriores del, bueno, no de acá, triángulos anteriores de la parte del cuello o parte cervical. Teníamos varios, ¿no? Teníamos el 2, que vendría a ser el submandibular, el submentoniano. El submentoniano, por ejemplo, también es llamado digástrico. Perdón, el submandibular digástrico porque se compone de un vientre posterior del digástrico, un vientre anterior del digástrico y del cuerpo de la mandíbula o borde inferior de la mandíbula, ¿no? También ese era digástrico. El submentoniano era otro, era, si bien era vientre anterior y otra parte de lo que vendría a ser otro músculo, de la parte yoidea, hueso yoideo. Y en el otro vendría a ser el parte de los triángulos posteriores, más a mí me interesaban triángulos anteriores, ¿no? Específicamente, ¿cuál era el que coincidía con estos límites? Aquí teníamos, por ejemplo, el vientre posterior del digástrico, aquí viene, y después se sube. Teníamos, dice, homoyoideo, este es el homoyoideo, ya está su parte superior, ya está subiendo, porque aquí tendría que estar más o menos por acá, su vientre posterior o vientre inferior, y borde anterior del esternocleidomastoideo o simplemente esternocleidomastoideo. Listo, entonces me formaba el triángulo número 5. El triángulo número 5 acá está marcado como 5. ¿Cuál es? Es el carotidio. El carotidio. Como contenido también las carotidas, ¿no? O aquí está otro mejor, donde está más resumido, ¿no? Triángulo carotidio, borde inferior de la mandíbula, músculo moyoideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿no? Muy bien. Era la bifurcación de la carótida y vena yugular interna y nervio neumolar. Carótida. Una de las siguientes conceptos es falso. No lo anoté todo, pero era el más conciso. Aquí también sus compañeros me hicieron dudar un poco, pero si bien estaba bien, ahorita vamos a explicar por qué. Aquí teníamos la respuesta falsa, ¿cuál era? Decía básicamente que el pulmón izquierdo tenía dos fisuras, una oblicua y una horizontal, si no estoy mal. Bien, eso sabemos que nosotros es la del derecho. El pulmón derecho tiene una fisura horizontal y una fisura oblicua, ¿no? Fisura, fisura. Y esa era la falsa, ¿no? El pulmón izquierdo presenta en su cara externa, esta es la cara externa, la fisura oblicua y la fisura horizontal. Si es que pasara eso,
pues tendría que tener tres lóbulos, ¿no? Pero el izquierdo nosotros sabemos que solo tiene una, que es la oblicua, y va a tener dos lóbulos. En el caso del derecho tiene 3 con 2, y en el caso del izquierdo solo tiene una con 2 lóbulos, ¿no? Hay que saber bastante bien eso. Había otra que me decía también sobre el bronquio lobar superior izquierdo, que se divide en una picoposterior y en una língula, ¿no? Exactamente, ¿no? Estaba bien, se puede haber confundido, sí, porque si nosotros, no me decía exactamente culmen, si me decía culmen, estaría mal, porque el culmen no se divide en língula, la língula posteriormente, antesito de eso ya se dividía en culmen y língula, estaba bien, ¿no? Porque directamente me decía tronco o bronquio, perdón, bronquio lobar superior izquierdo, ya saben ustedes que se dividen en culmen y se dividen en língula. La língula en superior e inferior y el culmen en una picoposterior y en una anterior. Eso nomás era, ¿no? Entonces, básicamente la respuesta a esa estaba bien, estaba entre los conceptos correctos, porque después todas estaban correctas, no había dónde dudarlas, ¿no? Pero esta era la única, ¿no? El pulmón izquierdo presenta su cara externa, la fisura oblicua y horizontal. No presentan dos, solo presentan una. Esa era la incorrecta. Una de las siguientes arterias no es rama de la colateral de la aorta torácica. Simplemente para resolver esta, era una mnemotecnia que es muy bonita, que justamente su compañera me la hizo un día antes del examen, que era esos bronquios me interesan, y eran las que te aparecían esas, ¿no? Esofágicas, esos bronquiales, bronquios, mediastínicas, interesan, intercostales. Y había una de todas esas que no pertenecían a esta mnemotecnia, que eran las frénicas inferiores. Ahí está, esos bronquios me interesan, esos bronquios me interesan, esofágicas, bronquiales, mediastínicas e intercostales posteriores. Ahí están las esofágicas, que es hacia la parte anterior, las mediastínicas que están hacia la parte anterior, las dos que son las bronquiales y las 4 posteriores que son intercostales posteriores. Frénicas, no confundir. Algunas nomenclaturas no la llaman frénicas, la llaman diafragmáticas, pero al fin y al cabo tampoco se repite acá, ¿no? Creo que ese día la confundieron con las mediastínicas y yo les recalqué bien en claro, le dije mediastínica no es lo mismo que frénico o no es lo mismo que diafragmático, son diferentes. En este caso la incorrecta era las frénicas, ¿no? Yo las confundí por las pericardiofrénicas. No, esas no, esas son otras. Igual esas no serían, ¿no? Esas son ramas de la arteria vertebral. De la arteria torácica interna, perdón. De la arteria mamaria, ¿no? de la mamaria interna torácica interna. Esas son arterias pericardíacas. Y creo que esta era la última. La articulación de la muñeca corresponde a, siempre la articulación de la muñeca traten de relacionarlo a la articulación radiocarpiana. Y tendrían que saber que la articulación radiocarpiana es una condilla. Está la radiocarpiana, ¿no? La radiocarpiana también es parte sobre todo de la articulación de la muñeca y es condiliartrosis, presenta una cápsula articular donde forman radiocarpiana palmar, cubitocarpiana palmar, radiocarpiana, o sea, presenta varios ligamentos que dependen de esta articulación. Entonces, esta siempre es la considerada articulación de la muñeca. Entonces, la respuesta era una condilia. Era una condilia. Entonces, básicamente, eso era lo que vendría a ser la respuesta de su examen, ¿no?